Hola, buenos días. Soy Miquel Ángel Mora. Soy emprendedor. Llevo desde antes del año 2000 creando proyectos con startups. Al principio eran básicamente autoempleo, pero a partir del 2000 que creé el portal inmobiliario yaencontré.com, empezamos a trabajar con startups propiamente dichas. Yo estuve en yaencontré.com desde el 2000 hasta el 2016, que vendí a Grupo Godó. Después lo intenté con otra startup nueva de emprendeduría social que se llamaba Afables. No lo conseguimos, tuvimos que cerrar en 2 años. Fallamos rápido y fallamos barato, por suerte. Después de esta startup de emprendeduría social empecé con Housefy. Housefy empezamos en el 2017 y ahora nos va realmente fantástico. En 4 años hemos logrado levantar 20 millones de inversión, estamos facturando los 15 millones anuales y vamos disparadísimos. Gracias a la cultura analítica, como ahora comentaremos. En el 2019 me desvinculé un poquito de Housefy y creé en el 2020 creé dos nuevas empresas. Una es Sherpa Valley, que es una aceleradora que está en Barcelona, que fue adquirida al año siguiente por B Combinator, y otra en Tarragona se llama StarSuit Studio, y aquí lo que hacemos es ayudar y crear nuevas startups. Entonces, gracias a estas dos últimas proyectos también he conocido muchos emprendedores, he conocido muchas formas diferentes de trabajar y bueno, creo que podemos compartir hoy muchos consejos, que es lo que a mí más me gusta, compartir buenos consejos de cómo hacer bien las cosas y cómo también los errores que se suelen cometer y para no hacerlos. Entonces, la sesión de hoy es sobre crear una cultura analítica. Una cultura analítica no es crear unos dashboards y visitarlos o rellenarlos puntualmente. Una cultura analítica podríamos decir que es cuando cualquiera de la empresa, cualquiera de la organización puede decirle al compañero, dice, me importa poco tu opinión, pero estoy realmente interesado por los datos que la sustentan. Entonces se trata de tomar decisiones basadas en métricas, basadas en datos. La sesión de hoy la vamos a dividir desde el inicio de la creación del proyecto, desde la fase inicial hasta la fase de crecimiento o de escalado, para que veamos cómo es súper importante desde el principio, desde los orígenes, de la fase de ideación, ya pensar en esta cultura analítica, para después tenerla dentro del ADN de la organización y que forme parte de la cultura global de la nueva startup. Genial. Evidentemente en 20 minutos no es una sesión para repasar todos los KPIs, cuáles son los KPIs de mi modelo de negocio, sea un SaaS, un e-commerce, un marketplace, es imposible en 20 minutos. Trataremos algunos KPIs, pero sobre todo es para qué medimos, cómo medimos y algunos consejos de qué medir en cada momento. Entonces, pasamos a la contextualización de lo que decíamos antes de las etapas de las startups. Pero antes, para que veamos un ejemplo de lo fácil que es medir, lo fácil que es incorporar esta cultura analítica, me gustaría que todos hicierais un pequeño ejercicio, y es que cogierais un folio o mentalmente y crearais una escala, una línea, una escala. Entonces ponemos del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, y me gustaría que midierais vuestro conocimiento, vuestro grado de conocimiento respecto a la cultura analítica dentro de una startup. Por ejemplo, podríamos decir que el 1 es el menos, el 5 es el más. El 1 es no tengo ni idea, el 2 podríamos poner he medido algo, he hecho métricas, he sacado métricas alguna vez. El 3 es ya sé qué es lo que tengo que medir en cada fase de mi startup. El 4 sería ya sé lo que es una cultura analítica, lo sé, por lo menos lo entiendo. Y el 5 sería creo que me atrevería a implementar una cultura analítica dentro de mi próximo proyecto.
¿vale? Con estos, por ejemplo, estos 5 niveles, podemos poner nosotros dónde estamos. Y me gustaría que lo hicierais en un folio o en un post-it y os acordéis en qué número estáis. Y de esta manera ya hemos hecho una métrica, hemos creado una línea y hemos creado una métrica. ¿Vale? Después veremos más sobre esta facilidad, este ejercicio. Y siguiendo lo que decíamos, como contextualizando las fases de la startup, vamos a hacerlo de manera muy genérica, vamos a trabajar sobre 3 fases: la de ideación, la primera, que es la de Founders Idea Fit, ¿no? Que es el encaje de los fundadores cuando se está creando la empresa, y cuando empezamos a validar con mercado o primeros clientes, potenciales clientes, empezamos a validar el Problem Solution Fit. Que simplemente que creo que hay un problema que vale la pena solucionar y creo que tengo la solución. Es esta primera fase. Ahora vamos a trabajar. Después trabajaremos un poquito la fase de validación, que es la típica de ya se crea el MVP, ya empezamos a salir un poquito al mercado por los canales que hemos planteado, y vamos a intentar conseguir el Product Market Fit, el encaje con nuestro producto, ya un producto mínimo, y el mercado. Y por último, trabajaremos la cultura analítica dentro de la última fase, o la fase siguiente, que es la de escalado. El scale up, growth, crecimiento, ¿vale? Como queramos llamarle. Son diferentes fases, evidentemente, y son diferentes maneras de trabajar la cultura analítica, diferente manera de medir y diferentes cosas que medir. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que es la de ideación, la que intentaremos encontrar el Problem Solution Fit. ¿Qué medir? Pues lo que tenemos que medir es lo que nos acerque al objetivo de esta fase. El objetivo de esta fase no es un objetivo económico, evidentemente no es el mismo objetivo que la fase de crecimiento o quizás las últimas de validación, que aquí ya se puede medir, en esas se puede medir el revenue, los ingresos. Aquí no podemos medir ingresos, no tenemos ingresos. Cuando vamos a medir el Problem Solution Fit, lo que yo me he encontrado muchas veces, que se hace, sabéis que esta etapa se valida mediante unas entrevistas, hace un guión de entrevista de Problem Solution y se va a entrevistar al segmento que teóricamente tengo creado para validar esta fase. Y le pregunto sobre si ellos sufren del problema que yo quiero abordar. Si la gente me dice que sufre este problema, que ya está haciendo algo para solucionar este problema, entonces ya le ofrezco mi solución, y aquí empezó la validación del problema en la solución. Mucha gente en este punto me viene con una métrica, que es la de: he hecho 20 entrevistas y el 10% de esas entrevistas me dice que tienen ese problema, y el 8% me dice que la solución que yo estoy proponiendo le solucionaría el problema. Esta métrica es una métrica macro y no es válida. Esta métrica no es una métrica suficiente para la cultura de analítica que nosotros queremos. A nosotros, y lo que yo siempre les recomiendo es que de esta métrica me diga qué ha aprendido. Si hay un 10% de clientes que le han dicho que sí que tienen el problema, el otro 90% de clientes, ¿qué le ha dicho? Y aquí es cuando entramos en la cultura analítica. Es en la parte de la micrométrica. A mí lo que me gusta no es que me envíen un dashboard con la solución final, sino ver el detalle de cada entrevista, y el que ha dicho, no, este no es mi problema, yo no sufro este problema, quiero saber qué segmento de cliente es, porque a lo mejor hay un segmento de cliente que no tiene este problema y no es mi cliente, y entonces digo, no pasa nada, este no es mi cliente, pero hemos aprendido que este no es mi cliente. No hemos aprendido porque hemos ido a la micro. Y hemos dicho, todos, el 80% que no tiene ese problema son de pymes, me lo invento, de pymes, y el que sí que tiene problemas son de grandes empresas. Por lo tanto, mi producto va a grandes empresas. Ya he aprendido algo. Lo he aprendido bajando al otro nivel, no quedándome en el dashboard de hecho 20 entrevistas y el 20% me dice que sí. Entonces, me gusta mucho medir estos datos a nivel micro al principio, para ir al detalle. Y incluso, no solamente de segmento de clientes, sino los que me han dicho que no quieren mi producto, perfecto, pero mi objetivo no es vender mi producto. En este momento estoy en fase muy early, muy discovery.
Mi producto es saber qué problema tienen. Y a lo mejor o no le he formulado bien el problema o es que tienen otro problema que está relacionado y vale la pena solucionar. Entonces, también te digo, muy bien, segméntame ese 80% de personas que no tienen ese problema, dame un porcentaje de no tienen ese problema, pero tienen este otro, o no tienen este problema porque tienen esta solución, o no tienen el problema este porque a ellos no les afecta, dime por qué, y aprendamos de eso. Esa es la cultura analítica, o sea, no quedarse en que hay un 80% que no tiene problema, sino aprender ese 80% que no tiene problema, ¿por qué? Evidentemente, también aprender si tienen ese problema, si la solución también funciona, etcétera, etcétera. ¿Cómo medir en esta etapa inicial? Súper sencillo. Hoja y papel. Hoja, papel y un bolígrafo. O un Excel y con un formulario de Google donde documentamos las entrevistas de Problem Solution. Y documentamos la entrevista, documentamos cuando preguntamos sobre el problema 1, o problema 2 o problema 3 que queremos abarcar, y se lo va solución 1, solución 2, solución 3 y qué respuesta mandando cada uno. Y a partir de aquí interpreto los datos y luego ya sí que creo el dashboard con la macro, pero tengo todo el detalle. El cómo implementar esta métrica es tan sencillo como lo que hemos hecho hace 6 minutos, que es crear una línea y con una hoja y un papel hemos creado una métrica. Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase es intentamos encontrar el Product Market Fit. Aquí las métricas, el objetivo es diferente. Aquí sí que necesitamos trabajar sobre, por ejemplo, el funnel de conversión. Aquí sí que necesitamos trabajar un dashboard un poco más complejo que el que hemos dicho antes, que la visión macro era tanto por ciento sí, tanto por ciento no, sino aquí ya empezamos a trabajar con el funnel de conversión. Habitualmente para crear un funnel de conversión usamos las métricas piratas que se dicen, que son la de adquisición, activación, revenue, retención y referral. Para un momento muy inicial de esta etapa de validación vamos a centrarnos en la adquisición y activación. O sea, cómo consigo interesados y cómo los convierto en clientes. Para medir esto, antes de hacer cualquier acción, aunque sea una acción orgánica, una acción de inbound marketing, de hacer blogs, post en el blog, hacer un vídeo en Instagram o una campaña de pago, lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, crear objetivos en Analytics, sobre todo si somos un negocio basado en digital. No nos quedamos con el objetivo en Analytics, que es donde se quedan muchos emprendedores, y esto es un error, y nos viene con los datos y dice, por el canal orgánico tengo un 6% de conversión de mis landings. Por el canal de pago tengo un 12% de conversión de mis landings. Y digo, vale, ¿es un 12% de conversión de qué? Y a no ser que tengas un e-commerce donde toda la acción pasa en tu sitio web, y aquí sí que puedes hacer la trazabilidad online, a no ser que sea este caso, y que yo habitualmente donde controlo mucho es en Marketplace o generación de leads y luego conversión. Si no es el caso del e-commerce, esta información de la conversión en de Google Analytics es muy limitada y no vuelve a estar alineada con la cultura analítica. ¿Por qué? Porque una vez que he convertido una visita en un lead, en un potencial cliente, después hay unas acciones donde lo convierten en un cliente real, en un cliente de pago. Habitualmente ese lead lo transformo ya ante un formulario, este lead entra en mi CRM y a partir de aquí hago unas acciones de telemarketing o de marketing online y lo convierto en un cliente de pago. Yo sé cuántos leads convierto en clientes de pago, pero si no tengo más información, no sé qué canal ha originado ese lead que luego me ha convertido en canal de pago. Y puede ser que un canal funcione mejor que otro. Sí que sé qué canal funciona mejor para crear leads, pero no sé después la calidad de este lead, si acaba convirtiendo o no en cliente de pago. Para saber esto, nosotros recomendamos tres cosas. El
Es imprescindible guardar el origen del canal a la hora de creación del lead, ya sea en tu CRM o ya sea en un Excel. Tú puedes crear un formulario de Google en tu landing page y que el lead se genera dentro de un Excel, de una hoja de cálculo. Pero incluso dentro de esta hoja de cálculo, con el teléfono, mail, datos de contacto, bla, 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 tienes que tener el origen de ese lead. Si ha venido por orgánico, ha venido por Instagram, social paid, etcétera, etcétera. ¿Cómo consigo esto? Hay tres formas. Una, la más complicada. Por programación, cuando entra el lead, aterriza por primera vez en tu página, le añades unas cookies con el Custom ID que le da Google. Esto lo puedes hacer mediante una API, vas contra Google ID, contra la Google la API de Analytics, te da un Custom ID interno de Google, y este Custom ID tú le asignas tu lead, tu número de lead. Y dentro de tu CRM le dices tu número de lead y el Custom ID de Google. Y después este Custom ID puedes consultar a la API de Google y preguntarle de dónde ha venido este Custom ID. Y la API te lo dice. Entonces con esta consulta te lo daría. Pero esto es lo más complicado. Otra cosa más sencilla, UTMs. Las típicas UTMs que son las variables que se ponen en la URL arriba, donde se pone medium, source, campaign, etc. Y esas UTMs, al caer en tu landing de captación, esas UTMs de manera bastante fácil, o mucho más fácil que la anterior, con el Google Tag Manager, por ejemplo, puedes coger ese variable de URL de medio y origen, source y medium, y grabarlo en hidden campos, en campos ocultos del formulario de registro, y ya una vez que se genere el lead en tu CRM o en tu Excel, ya está ese campo oculto con la información de dónde ha venido el canal. La tercera forma y última, que es también muy fácil de hacer, es crear una landing para cada origen. Claro, al crear una landing para cada origen, tú cuando generas el lead, ya dices, claro, esta landing es la de orgánico de Google, y entonces ya metes un campo oculto con el valor orgánico de Google, y entonces cada vez que se genera un lead desde esa landing, ya sabes que ese lead se ha generado desde orgánico de Google. O otra landing page diferente para social paid. O social paid, si lo quieres dividir entre Instagram, Facebook, etc. Importantísimo. Nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces de que el canal que mejor convierte en lead, según Analytics, que tiene un mejor factor de conversión, no es el mejor canal que nos acaba funcionando después. Porque quizás el que convierte mucho, después el lead no convierte tanto en cliente de pago. Y entonces esa calidad del lead no es tan buena. Entonces mi Product Market Fit no lo estoy validando, no estoy aprendiendo bien de esta manera. Es por eso que es súper importante, antes de empezar a hacer la validación del Product Market Fit, preparar el tracking, el sistema de tracking. Y es relativamente sencillo. Google Analytics, imprescindible, pero vamos más allá. Y dentro del lead hay que saber qué origen ha tenido, para luego hacer el seguimiento a nivel micro, lo que decíamos antes. ¿Qué me va a ofrecer este nivel micro también? Me va a ofrecer no caer igual que el error que hemos caído antes de decir, me quedo en el dashboard, me quedo en la macro, y yo he tenido startups que han venido y han dicho, este mes hemos crecido un 20% en ventas. Bien, es una buena noticia, pero como startup, como etapa de Product Market Fit, quiero saber por qué ha sido la causa que ha generado ese cambio de tendencia de ventas, porque en este caso, a mejor, sí, pero ¿qué ha sido? Porque si no aprendo lo que ha sido, no estoy aprendiendo como startup, no estoy avanzando, no estoy llegando a la siguiente fase de crecimiento, donde tengo que poner el capital en los canales que me permitan después hacer el crecimiento rápido. No lo saben, y no lo saben porque no tienen el sistema de tracking suficientemente completado, o dos, porque no son ellos los que generan la analítica. Antes, vamos a pasar ahora a la siguiente, a la cultura analítica dentro de la siguiente fase de la startup, que ya es el escalado, el crecimiento. Hemos pasado de la fase anterior, que era la de validación, donde teníamos un Product Market Fit y un Business Model validado, porque repetible, validado, etc.
La última fase es donde todo el trabajo anterior que se ha hecho de intentar implementar la cultura analítica dentro de la startup, en esta fase es donde realmente tiene mucho sentido y donde realmente cogemos los frutos de esas buenas prácticas anteriores, de esas buenas prácticas de decir, vamos a sacar métricas para tomar decisiones basadas en la analítica, basadas en la estadística y no en las opiniones. Aquí es donde tiene más sentido. En esta fase de escalado, la startup también se la juega. Aún no ha pasado del Death Valley y aún se la juega porque puede ser que no llegue a subir el típico palo de stick. El tiempo va contra ella, el burn rate, la tasa con la que quema dinero va contra ella, y hacer las cosas bien es muy, muy importante. Si tenemos una cultura analítica, donde la analítica está dentro del ADN de la empresa, vemos que cualquier decisión, como hemos comentado antes, ya está basada en la analítica, pero ahora también cualquier acción ya está también basada en la analítica. Ahora es cuando tiene sentido todas esas metodologías, como por ejemplo OKRs, objetivos y resultados clave, tienen sentido y los sabremos aplicar. A partir de aquí lo que se puede trabajar es que las acciones de la startup las vamos a documentar, analizar y a validar mediante analítica. Vamos a definir qué vamos a hacer mediante analítica. Por ejemplo, normalmente tenemos muchas acciones a implementar, y mediante analítica vamos a medir o vamos a crear la hipótesis de qué va a tener más impacto en el negocio en este momento. Voy a repasar muy rápidamente. Estábamos comentando lo que hay que medir y cómo medirlo en la etapa de la startup ya de crecimiento, cuando hemos validado el product market fit, cuando tenemos un encaje de product market y cuando ya tenemos el modelo de negocio validado. Hace falta crecer y optimizarlo. En esta fase decíamos que es donde más sentido tiene todo el trabajo que hemos hecho anteriormente de creación de la cultura analítica, y basar todas las opiniones, todas las acciones en métricas y no en opiniones. Ahora no solamente basamos las decisiones en las métricas, sino también las acciones las basamos en las métricas. Implementando metodologías como OKRs, que decíamos antes. OKRs es Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Voy a ir midiendo los resultados que necesito para obtener un objetivo, y entonces voy viendo casi que a tiempo real si voy a lograr el objetivo o no voy a lograr el objetivo. No me quedo como antes, que me esperaba al final del periodo del tiempo, es decir, voy a tener 6 clientes nuevos cada mes, y me esperaba a final de mes y veía que tenía 6 clientes nuevos. Ahora con los resultados clave y con el trabajo de Product Market Fit y de Business Model validado anteriormente, puedo llegar a predecir los resultados. O si me estoy acercando o me estoy alejando del objetivo que nos hemos marcado. Para esto sencillamente creamos una hoja de cálculo donde mostramos cuál es el objetivo de este mes. Hay diferentes objetivos, podemos poner más de un objetivo incluso de negocio, otro objetivo es de desarrollo de producto, otros objetivos de marketing, etcétera, etcétera. Un objetivo podría ser, a nivel de negocio, de crear 60 clientes nuevos este mes. Según mis datos que he tenido en el proceso de validación de Product Market Fit y de validación de modelo de negocio, sé que para tener esos 60 clientes nuevos tengo que tener 6.000 visitas a la web, tengo que tener 600 leads convertidos, y a esos 600 leads tengo que hacerles 2 llamadas telefónicas. Y por lo tanto tengo que hacer 1.200 llamadas telefónicas a esos 600 leads, que después se generan 60 clientes. Vale, pues ya tengo tengo el objetivo, que son 60 clientes al final del mes, pero tengo los resultados clave. Y es que al final del mes tengo que tener 6.000 visitas, 600 leads y 1.200 llamadas telefónicas. Esto lo puedo dividir por días, lo puedo dividir por semanas. Los
los 6.000 clientes, 6.000 visitas a la web, puede ser 2.000 visitas cada semana. Ya tengo un resultado clave, 2.000 visitas cada semana. De esas 2.000 visitas cada semana, tengo que tener 200 leads, me tienen que generar según el factor de conversión que he validado anteriormente. Tendré 200 leads semanales, y a esos 200 leads semanales tengo que hacerles 400 llamadas a la semana. Ya tengo unos resultados clave. Entonces, en el objetivo, en la línea de objetivo de 60 clientes, voy poniendo week 1, week 2, semana 1, semana 2, semana 3. Para las métricas de la tercera fase de las startups, cuando ya estamos en la fase de crecimiento, lo que necesitamos es identificar los KPIs que nos permiten medir el crecimiento en usuarios, clientes, facturación o tracción de mercado. Son unos KPIs diferentes a las etapas anteriores. Nos permite identificar qué canales son los que funcionan para ayudarnos a este crecimiento exponencial, rápido y encontrar un gran mercado. Los KPIs en esta fase un poquito más tarde son, por ejemplo, los KPIs de negocio, que son el annual run rate, el ARPU, el lifetime value, el coste de adquisición, ya sea en blended o en orgánico, o paid, etc. Hay que diferenciar cada KPI por donde se inicia. Otros KPIs de productos son típicamente el Net Promoter Score, el core, un análisis de core, los usuarios activos al mes, el crecimiento mes a mes, el churn rate, etc. En esta fase ya es muy importante, al contrario de las dos anteriores, es automatizar la recogida de datos, ya sea con software como HubSpot, Data Studio, Tableau, que ya conectan nuestro CRM, tipo Salesforce, tipo Zoho, lo conectan con los orígenes de datos, con Facebook, con Google Ads, con Instagram Ads, lo que estemos utilizando. Podemos decir que podemos identificar si esta organización ya implementa o tiene en su ADN la cultura analítica cuando la organización toma las decisiones basadas en datos y no en opiniones, como decíamos antes, o cuando basa su crecimiento mediante OKRs, y entonces toda la gente tiene los resultados clave muy bien definidos para medir su proceso. Aparte que vemos las típicas pantallas colgadas en los departamentos con las principales métricas y KPIs siempre actualizadas. Hasta aquí la sesión de hoy. No es difícil empezar a implementar la cultura analítica en la startup. ¿Os acordáis que al principio hacíamos la línea en la hoja con los 5 puntos y anotábamos en qué punto nos encontrábamos nosotros dentro del conocimiento de este ámbito? Fijaros qué fácil lo hemos hecho, y para medir el progreso ahora podíamos volver a hacer la línea y poner el punto donde estamos para ver si hemos progresado durante esta sesión o no. Tan sencillo como eso. Es simplemente voluntad de querer hacerlo y entender que la startup necesita diferentes momentos y diferentes métricas en cada caso. Muchas gracias.